Imagínate un coche autónomo que se enfrenta a la siguiente situación. Un fallo repentino en los frenos lo precipita hacia un paso de peatones. Tiene dos opciones: girar bruscamente colisionando contra un muro y poniendo en grave riesgo la vida de su único ocupante, o seguir recto atropellando a varios peatones. No hay tiempo para cálculos complejos, no hay lugar para la duda. La decisión en cuestión de milisegundos recae sobre una inteligencia artificial. ¿Quién es el responsable del resultado, sea cual sea? Esta no es una escena de una película, sino una realidad cada vez más cercana que nos confronta con una de las preguntas más inquietantes de esta era en la que vivimos. ¿Quién tiene la culpa cuando una inteligencia artificial comete un error? Esto en realidad es un debate ético en constante evolución. Es que la creciente autonomía de la inteligencia artificial está desdibujando las líneas tradicionales de la responsabilidad. Ya no se trata solo de máquinas que ejecutan instrucciones programadas, sino de sistemas que toman decisiones complejas, a veces con consecuencias fatales, desde diagnósticos médicos equivocados hasta accidentes de tráfico provocados por coches autónomos. La inteligencia artificial está planteando desafíos sin precedentes a nuestros marcos legales y morales. Vamos a ver el despertar a la complejidad de la responsabilidad moral en la era de la inteligencia artificial, la transformación que representa nuestra concepción de la culpa y el castigo, el catalizador que impulsa este debate y la paradoja de atribuir responsabilidad a una entidad humana. Vamos a entrar en el contexto global de este desafío, la revolución que existe en el ámbito legal y ético, las implicaciones a corto y a largo plazo, y por último les daré una conclusión que nos va a invitar a todos a la reflexión. ¿Estamos preparados para ceder el control de decisiones críticas a las máquinas? Y si lo hacemos, ¿cómo vamos a enfrentarnos a las consecuencias cuando esas decisiones tengan resultados trágicos? ¿Podemos siquiera hablar de culpa en el contexto de la inteligencia artificial? ¿O necesitamos repensar por completo nuestra comprensión de la responsabilidad? El surgimiento de la cuestión de la responsabilidad moral de la inteligencia artificial ha sido un proceso gradual impulsado por el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial cada vez más autónomos y su aparición en áreas de alto riesgo. En los primeros tiempos de la inteligencia artificial, cuando las máquinas se limitaban a simplemente ejecutar instrucciones predefinidas, la responsabilidad recaía claramente en los programadores o los usuarios. Sin embargo, a medida que la inteligencia artificial ha ido evolucionando hacia sistemas capaces de aprender, adaptarse y tomar decisiones independientes, la atribución de responsabilidades se ha vuelto un poco más compleja. Los primeros casos de accidentes o errores graves causados por la inteligencia artificial, como fallos en sistemas de diagnóstico médico o colisiones de coches autónomos en pruebas, sirvieron como una llamada de atención. Estos incidentes pusieron de manifiesto la necesidad de cuanto antes abordar la cuestión de la responsabilidad, antes de que la inteligencia artificial se integrara de forma generalizada en la sociedad. ¿Quién es el responsable cuando un robot quirúrgico comete un error fatal? ¿El fabricante? ¿El programador? ¿El hospital? ¿O el propietario? Este surgimiento inicial ha generado un intenso debate entre expertos en ética, derecho, tecnología y filosofía. Se han planteado preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia, la agencia moral y la posibilidad de atribuir responsabilidad a entidades no humanas. La falta de respuestas claras y consensuadas subraya la complejidad del desafío. ¿Cómo podemos avanzar en un mundo donde las decisiones que afectan a la vida y a la muerte son tomadas cada vez más por máquinas? La cuestión de la responsabilidad moral de la inteligencia artificial representa una transformación fundamental en nuestra concepción de la culpa y el castigo. Tradicionalmente, la responsabilidad moral se ha asociado con una capacidad de entender las consecuencias de las propias acciones y de elegir libremente entre diferentes alternativas. Esta concepción se basa en la idea de que los seres humanos son agentes morales racionales y autónomos. Sin embargo, la inteligencia artificial desafía esta concepción. Los sistemas de IA, incluso los más avanzados, no son conscientes en el sentido humano, no tienen intenciones, no tienen deseos ni emociones. Actúan basándose en algoritmos y datos, tomando decisiones que pueden parecer racionales, pero que no son el resultado de un proceso de deliberación moral en el sentido tradicional. Esta transformación nos obliga a replantearnos preguntas fundamentales. Por ejemplo, ¿podemos atribuir responsabilidad moral a una entidad que no es consciente? ¿Tiene sentido hablar de culpa en el contexto de la inteligencia artificial? ¿O a lo mejor necesitamos desarrollar un nuevo marco conceptual para abordar la responsabilidad en la era de la inteligencia artificial? Algunos proponen la creación de una personalidad jurídica para la inteligencia artificial, otorgándole ciertos derechos y responsabilidades legales. Yo no sé cómo iba a funcionar eso. Otros sugieren un modelo de responsabilidad compartida entre los diferentes actores involucrados en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. ¿Pero serán estas soluciones suficientes para abordar la complejidad del problema? ¿O necesitamos un cambio más radical en nuestra forma de pensar? Varios factores han actuado como catalizadores en el debate sobre la responsabilidad moral de la inteligencia artificial. Uno de los principales es el rápido avance de la tecnología de la IA, especialmente en áreas como el deep learning y las redes neuronales. Estos avances han permitido el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial cada vez más autónomos, capaces de tomar decisiones complejas sin intervención humana. Otro factor muy importante es la creciente aplicación de la inteligencia artificial en áreas de alta sensibilidad, como por ejemplo la conducción autónoma, la atención médica y la justicia penal. En estos contextos, las decisiones de la IA pueden tener consecuencias
graves, incluso fatales. El famoso dilema del tranvía, un experimento mental clásico en ética, se ha convertido en una realidad práctica para los desarrolladores de coches autónomos. ¿Cómo debe programarse un coche para que elija entre diferentes opciones, todas ellas con resultados trágicos? La dinámica subyacente que impulsa estos catalizadores es la tensión entre el deseo de aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial y las necesidades de garantizar la seguridad y la responsabilidad. Las empresas y organizaciones quieren implementar inteligencia artificial para mejorar la eficiencia, reducir costes y ofrecer nuevos servicios, pero al mismo tiempo existe una creciente preocupación por los riesgos potenciales de la inteligencia artificial autónoma y la necesidad de establecer mecanismos de control y rendición de cuentas. ¿Cómo vamos a poder encontrar un equilibrio entre la innovación y la precaución, entre el progreso tecnológico y la responsabilidad moral? La paradoja central de la responsabilidad moral de la inteligencia artificial reside en la dificultad de atribuir culpa o responsabilidad a una entidad que carece de conciencia, intencionalidad y libre albedrío en el sentido humano. Por un lado, parece intuitivamente injusto responsabilizar a una máquina por sus acciones, ya que no puede comprender plenamente las consecuencias de las mismas ni elegir actuar de otra manera. Por otro lado, si no se atribuye responsabilidad a la inteligencia artificial, ¿quién asumirá las consecuencias de sus errores? ¿Los programadores, los fabricantes, los usuarios o nadie en absoluto? De forma especialmente aguda, en situaciones en las que la inteligencia artificial causa daño de forma imprevista o no intencionada. Por ejemplo, un algoritmo de diagnóstico médico puede recomendar un tratamiento incorrecto debido a un sesgo en los datos de entrenamiento, o un coche autónomo puede provocar un accidente debido a una situación que no estaba prevista en su programación o su entrenamiento. En estos casos, ¿podemos hablar realmente de culpa? La tensión entre la falta de agencia moral de la inteligencia artificial y la necesidad de establecer responsabilidades crea conflictos y complejidades inesperadas, porque por un lado existe el riesgo de crear una brecha de responsabilidad en la que nadie es responsable de los daños causados por la inteligencia artificial, pero por otro lado existe el peligro de atribuir responsabilidad de forma injusta o arbitraria, lo que podría inhibir la innovación y el desarrollo de la inteligencia artificial. Esta paradoja plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la responsabilidad y la justicia en la era de la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a poder encontrar la solución que sea justa y que no obstaculice el progreso tecnológico? Esa es la pregunta. El debate sobre la responsabilidad moral de la inteligencia artificial no se limita en un país o en una región, es un desafío global, con implicaciones geopolíticas muy importantes. Diferentes culturas y sistemas legales tienen diferentes concepciones de la responsabilidad y de la culpa. Dificulta la creación de un marco legal ético universal para la inteligencia artificial. Por ejemplo, en algunas culturas la responsabilidad se considera más colectiva que individual, lo que podría influir en la forma en la que se aborda la responsabilidad de la inteligencia artificial. En otros contextos, la responsabilidad legal puede estar más centrada en la negligencia o en la intencionalidad, lo que plantea desafíos para la hora de aplicar sistemas de inteligencia artificial que no tienen intenciones en sentido humano. Las implicaciones internacionales de esta diversidad en enfoques son considerables. La competencia por el liderazgo en inteligencia artificial es cada vez más intensa y los países que logren establecer marcos legales claros y coherentes para la inteligencia artificial tendrán una ventaja competitiva. Además, la falta de armonización internacional podría crear problemas de jurisdicción y responsabilidad en caso de daños que crucen las fronteras causados por la inteligencia artificial. Las dinámicas de poder también juegan un papel muy importante. Los países y las empresas que desarrollan y controlan tecnología de inteligencia artificial tienen un poder considerable sobre aquellos que la utilizan. Y esto plantea la cuestión de la igualdad y la justicia en la distribución de los beneficios y los riesgos de la inteligencia artificial. La búsqueda de una solución a la cuestión de la responsabilidad moral de la inteligencia artificial, por tanto, no es solo un desafío técnico y legal, sino que además también es un imperativo ético global. ¿Cómo podemos asegurar que la inteligencia artificial se desarrolle y se utilice de forma responsable en todo el mundo, respetando la diversidad cultural y promoviendo la igualdad y la justicia? Ese va a ser uno de los retos. Esto está impulsando una verdadera revolución en los ámbitos legal y ético. Los marcos legales tradicionales diseñados para un mundo en el que los actores principales eran seres humanos se están quedando obsoletos ante la rápida evolución de la inteligencia artificial. Se necesitan nuevos enfoques que aborden la singularidad de la inteligencia artificial y sus implicaciones para la responsabilidad. Una de las áreas de mayor cambio es la responsabilidad civil. Se están explorando diferentes modelos como la responsabilidad civil objetiva, que esto es sin culpa, la responsabilidad compartida, que es entre los diferentes actores involucrados en el desarrollo y el uso de la IA, y la creación de fondos de compensación para las víctimas por daños causados por inteligencia artificial. También se está debatiendo la posibilidad de otorgar a la inteligencia artificial
artificial una forma de personalidad jurídica limitada que le permitirá ser sujeto de derechos y obligaciones. En el ámbito ético se están desarrollando nuevos principios y directrices para el diseño y uso responsable de la IA. Estos principios enfatizan la transparencia, la igualdad y la rendición de cuentas. Se están creando comités de ética de la inteligencia artificial en empresas, universidades y gobiernos para asesorar sobre cuestiones éticas relacionadas con la inteligencia artificial. El impacto en los usuarios finales es muy importante, porque mientras se establecen mecanismos de responsabilidad más claros, aumenta la confianza del público en la inteligencia artificial. Los usuarios se sienten más protegidos ante los posibles daños causados por la IA y las empresas y organizaciones se ven incentivadas a desarrollar sistemas de inteligencia artificial más seguros y responsables. La revolución en la responsabilidad moral de la inteligencia artificial está hallando el camino para un futuro en el que la IA se integra de forma más segura y ética en la sociedad. Pero ¿serán estos cambios lo suficientemente rápidos y profundos para seguir el ritmo del vertiginoso avance de la tecnología de inteligencia artificial? Las implicaciones de la cuestión de la responsabilidad son realmente bastante profundas y de gran alcance, tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, la falta de claridad en la atribución de responsabilidad puede generar incertidumbre y desconfianza en la inteligencia artificial. Algunas personas pueden ser reacias a utilizar sistemas de IA en áreas de alta sensibilidad como atención médica o la conducción autónoma, si no tienen la seguridad de que habrá mecanismos de rendición de cuentas en caso de error. A largo plazo, la forma en la que abordemos la responsabilidad moral de la inteligencia artificial tendrá un impacto muy importante en la configuración de la sociedad. Si no logramos establecer mecanismos de responsabilidad claros y justos, corremos el riesgo de crear un mundo en el que la IA se utiliza de forma irresponsable, causando daños y socavando la confianza de las instituciones. Por otro lado, si logramos desarrollar un marco legal y ético sólido para la inteligencia artificial, podemos aprovechar su potencial para mejorar la vida de las personas y resolver algunos de los desafíos más apremiantes de la humanidad. Los posibles escenarios futuros son variados. Podríamos avanzar hacia un modelo de responsabilidad compartida en el que los diferentes actores involucrados en el desarrollo y en el uso de la IA asumen parte de la responsabilidad, o también podríamos optar por un modelo de responsabilidad más centralizado en el que se atribuye la responsabilidad a una entidad específica, como el fabricante o el propietario del sistema de inteligencia artificial. La elección del modelo tendrá importantes consecuencias para la innovación, para la seguridad y para la justicia. ¿Qué tipo de futuro queremos construir con la inteligencia artificial y qué papel jugará la responsabilidad moral en la configuración de este futuro? Este realmente es uno de los desafíos más complejos y urgentes de esta era. No se trata solo de un problema técnico o legal, sino de una cuestión profundamente ética que nos obliga a replantearnos nuestra comprensión de la conciencia y la responsabilidad. Hemos visto un largo camino desde el surgimiento inicial de la complejidad de este problema hasta la revolución en curso en los ámbitos legales y éticos. Hemos visto la transformación en nuestra concepción de la culpa y el castigo, y además el catalizador que impulsa este debate y la paradoja de atribuir responsabilidad a una entidad no humana. También vimos el contexto global de este desafío y las implicaciones a corto y a largo plazo. Realmente no existe una solución fácil o única a la cuestión de la responsabilidad moral de la inteligencia artificial. Se requiere un enfoque multidisciplinario que involucre a expertos en ética, en derecho, en tecnología, en filosofía y otras disciplinas. Se necesita un diálogo abierto y transparente entre todos los actores involucrados, incluidos los desarrolladores de inteligencia artificial, los usuarios, los legisladores y la sociedad en su conjunto. El futuro de la inteligencia artificial dependerá en gran medida de cómo vayamos a llevar este desafío. Si logramos establecer mecanismos de responsabilidad claros y eficaces, podríamos aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para el bien común, minimizando al mismo tiempo los riesgos. Pero si fracasamos en esta tarea, corremos el riesgo de crear un futuro en el que la inteligencia artificial se convierta en una fuente de injusticia y desigualdad. La pregunta final no es si la inteligencia artificial debiera tener responsabilidades, sino cómo nosotros, como sociedad, podemos asegurar que la inteligencia artificial se desarrolle y utilice de forma responsable en beneficio de todos. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale like y activa la campanita para no perderte las últimas novedades sobre inteligencia artificial. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.